Continuando con los ejercicios de circuitos con transistores, nos piden calcular la ganancia y resistencia a la salida considerando el efecto de modulación de canal de la siguiente topología. Vemos que tenemos aquí ya 3 transistores y cabe recalcar que estos ejercicios ya los vamos a resolver de manera más rápida debido a que en teoría ya conocemos las resistencias equivalentes de ciertas topologías o de ciertas configuraciones más bien. Entonces, si tenemos duda de cómo se llega a una resistencia equivalente, los invito a ver los videos anteriores que ya se subieron al canal para que ustedes entiendan de dónde vienen estas equivalencias, ¿sí? Y si por otro lado ya las entendemos muy bien, pues veremos que estos ejercicios, pese a que se ven un poco más complicados que los anteriores que hemos resuelto, pues se resuelven de manera muy fácil, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué topologías tengo y cuál es mi amplificador como tal. ¿Cómo saber eso? Pues sabemos que el transistor que tiene la entrada y la salida será el que nos sirva como amplificador y lo demás será carga. Es decir, resistencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, vemos que transistor tiene la entrada y la salida. Aquí tengo la entrada y aquí tengo la salida. ¿Cuál es el transistor que tiene estas características? Pues M1. Entonces, todo lo demás será carga. Ahora, ¿qué tipo de amplificador es M1? Vemos que es un PMOS, ¿no? Entonces la entrada la tengo por el gate o compuerta y la salida la tengo por el drain o drenaje. Entonces esto es un fuente común. Entonces esto es un fuente común. Nuevamente, ¿por qué? Porque la entrada está en la compuerta y la salida está en el drenaje, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya que tenemos eso, pues tenemos que ver M2, por ejemplo, vamos a hacerlo con color verde. M2 es una resistencia. ¿Desde dónde lo voy a tomar? Pues desde el nodo de salida, es decir, hacia acá. ¿Cuál es esa resistencia equivalente? Pues como es medida desde el drenaje, pues será RO2 aproximadamente, ¿no? Y vemos que M3 lo voy a hacer con otro color, por ejemplo morado. M3 también lo voy a medir desde acá, pero vemos que esta es una conexión tipo diodo, puesto que el gate está conectado al drain por tierra. Entonces esto será, ya sabemos, aproximadamente 1 sobre GM3 paralelo con RO3. Sabemos que si RO3 es mucho más grande a GM3, pues esto será aproximadamente 1 sobre GM3. Sin embargo, lo vamos a dejar como lo escribí anteriormente, pues para tener mayor precisión, ¿no? Y nuevamente vemos que M2 y M3 están en paralelo. Entonces tenemos una configuración de este estilo. Tenemos un PMOS y una resistencia. Acá tengo la salida y aquí tengo la entrada. Recordemos que es M1 y ese le vamos a llamar RD, donde RD va a ser igual a RO2 en paralelo con 1 sobre GM3 en paralelo con RO3. Ese es RD. ¿Por qué lo escribo como RD? Pues para ya no escribir todo, ¿sale? Entonces de esta manera pues ya sabemos que RD vale eso, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer pues es su modelo de pequeña señal. Recordemos que nos piden ganancia y resistencia a la salida. Tenemos Bin, alta impedancia, el source que va a tierra debido a que el source va a VDD. Entonces listo. Aquí tengo GM1, BGS1 y aquí tendría yo una resistencia que sería de valor RO1 en paralelo con RD. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es más o menos Bin, ¿no? Y aquí es más o menos BGS1. Este es GM1, de acuerdo. Ahora, este nodo será Bout. Todo este nodo. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo de siempre, ¿no? Ley de corrientes de Kirchhoff en Bout. Vemos qué corrientes hay. Bueno, pues viene una por abajo y viene una de la propia fuente, ¿no? Entonces todo sale. Entonces sabemos que la ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la sumatoria de las corrientes que entran al nodo son igual a la sumatoria de corrientes que salen del nodo. En este caso solo salen. Entonces simplemente será GM1 BGS1 más I de RO1 en paralelo con RD será igual a 0, ¿sí? Entonces, hay que ver quién es BGS1. Pues BGS1 vemos que es Bin, porque están en paralelo, ¿no? Entonces, GM1 por Bin más
¿quién es la corriente de toda esta resistencia? Bueno, pues será el voltaje que tiene toda esa resistencia, en este caso es Vout, sobre la resistencia, RO1 paralelo con RD. Muy bien, entonces, y esto es igual a 0. Recordemos que la ganancia es Vout sobre Vin, ¿no? Entonces, despejando Vout, por ejemplo, entonces tendríamos Vout sobre RO1 paralelo con RD, va a ser igual a menos Gm1 Vin. Despejando esto, Vout sobre Vin será igual a menos Gm1 RO1 paralelo con RD. Entonces, AB será igual a menos Gm1 por RO1 en paralelo con RD. ¿Pero quién es RD? Pues es RO2 en paralelo con 1 sobre Gm3 en paralelo con RO3. Y esta será la ganancia de nuestro amplificador. Nuevamente, si consideramos que, por ejemplo, RO1, RO2 y RO3 son muchísimo más grandes que 1 sobre Gm3, pues podría quedarme 1 sobre Gm3 y la ganancia sería menos Gm1 entre Gm3, ¿no? Pero bueno, podemos dejarlo así y para tener un resultado más exacto. Ahora, para la resistencia a la salida, voy a copiar el ejercicio en otra página para tener todo más ordenado. Y recordemos que se le tiene que poner una fuente de voltaje de valor Vx y será Ix, ¿no? Entonces, nuevamente vemos aquí varias cositas, ¿no? Tenemos este transistor que ya sabemos que es 1 sobre Gm3 paralelo con RO3. Tenemos este transistor que sabemos que es RO2. Y ahora tenemos este otro transistor, puesto que recordemos que Vin también se va a tierra. Entonces, esta resistencia será aproximadamente RO1, porque ya dijimos que es un fuente común. PMOS, pero es un fuente común. Entonces, realmente la resistencia equivalente, vamos a ponerle aquí, o la resistencia de salida, será igual a la R que se ve hacia arriba en paralelo con la R que se ve hacia abajo. ¿Quién es una y quién es otra? Bueno, pues esta será R up, ¿sí? Y esta será R down. Hay que ver quién es quién. Pues R up simplemente será RO1, pues es la única que se ve hacia arriba. Y R down será pues el paralelo de M2 con M3. Entonces, eso será simplemente RO2 en paralelo con 1 sobre Gm3 en paralelo con RO3. Muy bien, entonces la resistencia a la salida simplemente será RO1 en paralelo con RO2 en paralelo con 1 sobre Gm3 en paralelo con RO3. Y esa será la resistencia a la salida de esta configuración. Si vemos, para este tipo de ejercicios ya no estamos haciendo el análisis de pequeña señal. Sin embargo, para poder resolver esto, digámoslo, paso a paso, por ejemplo, si necesitan el procedimiento, pues tendrían que hacer el análisis de pequeña señal y encontrar, recordemos que Rout es Vx sobre Ix. ¿Quién es Vx? Es esta fuente, la que se propone, e Ix es la corriente que pasa por esa fuente. En este caso pues ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya venimos de hacer muchos ejercicios y ya tenemos práctica. Entonces vemos que pues el resultado se saca casi de manera inmediata, ¿no? Casi por inspección. Entonces el objetivo de hacer los análisis de pequeñas señales simplemente para que nosotros aprendamos cuáles son las equivalencias correspondientes de cada transistor, dependiendo de su conexión, obviamente. Vemos que, por ejemplo, el de M3 no es igual a la de M2, ¿no? O a la de M1. Entonces, el hacer los ejercicios previos que ya se subieron al canal son para entender cómo están las configuraciones y sus equivalencias. ¿Para qué? Para que los ejercicios más complejos como este, por ejemplo, se resuelvan de manera prácticamente inmediata o por inspección sin necesidad de hacer tantas cuentas. Y bueno, pues de esta manera concluimos con el ejercicio.